Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hoy es sábado 9 de octubre, y como todos los sábados, recordamos de manera especial a nuestra Madre Santísima. Pero también hoy celebramos a San John Henry Newman, bueno, todavía no San, al beato John Henry Newman, y por otra parte a San Denis, o San Dionisio en español, primer obispo de París, que fue martirizado junto con dos de sus diáconos. La liturgia de la palabra de hoy nos presenta un texto de San Lucas muy hermoso que nos narra un bellísimo elogio que Jesús dirigió a su madre. Porque un día estaba Jesús predicando, enseñando a las gentes, y una mujer del pueblo, alzando la voz, le dijo: dichosos los senos que te amamantaron y el vientre que te llevó. Y Jesús, ante esa exultación de esa mujer, esa expresión de cariño, de veneración, de alabanza a Jesús, ella más bien endereza un elogio a su madre que hace extensivo a, a sus discípulos. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Algún distraído podría pensar que Jesús en realidad estaba quitando méritos a Santa María y como digo, es una distracción porque en realidad Jesús está honrando a María en ese hágase que ella pronunció, en esa disposición que ella manifestó siempre para, para acoger la palabra de Dios, para escuchar a Dios nuestro Señor. Y por otra parte, al mismo tiempo, hace ver que esa misma actitud grande de Santa María es una actitud que podemos imitar nosotros. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y esos que pueden ser dichosos junto con María, que es la primera dichosa porque escuchó la palabra de Dios. O sea, Jesús no se deja engañar, no solamente dichosa porque me llevó a mí en el seno y porque me dio de amamantar a mí, ¿no? Endereza el elogio a María, mostrándonos su profunda humildad. Pero nos enseña, como te digo, que esa misma actitud de María es una actitud que nosotros podemos llevar a cabo. San José María, en Es Cristo que pasa, comenta este hermoso texto del Evangelio y nos dice lo siguiente: pero fijaos, si Dios ha querido ensalzar a su madre, es igualmente cierto que durante su vida terrena no fueron ahorrados a María ni la experiencia del dolor, ni el cansancio del trabajo, ni el claro oscuro de la fe. Aquella mujer del pueblo que un día prorrumpió en alabanzas a Jesús exclamando: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron, el Señor responde: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Era el elogio de su madre, de su fiat, del hágase sincero, entregado, cumplido hasta las últimas consecuencias, que no se manifestó en acciones aparatosas, sino en el sacrificio escondido y silencioso de cada jornada. En el sacrificio silencioso y escondido de cada jornada. Y qué maravilla, ¿no? Porque nosotros a veces nos imaginamos que en nuestra vida tenemos que hacer grandes cosas. Y si no hacemos grandes cosas como en nuestra mente, en nuestro corazón a veces soñamos,
nos sentimos como losers, nos sentimos como gente fracasada, gente que no ha hecho nada en la vida. Y en realidad, lo más grande que podemos nosotros hacer es meternos en esa lógica de Dios que entendemos meditando estos textos de la Escritura. Porque nos damos cuenta de que el valor sobrenatural de nuestra vida no depende de que sean realidad esos grandes sueños que tenemos, esas grandes hazañas que pensamos y que forjamos en nuestra imaginación, sino que la grandeza de nuestra vida depende de la aceptación de la voluntad de Dios, de la disposición generosa que podemos tener cada día para llevar a cabo el sacrificio diario. No un sacrificio, ¿cómo decirte?, aparatoso, sino el sacrificio menudo de cada jornada, el levantarnos a tiempo, el sonreír cuando estamos a lo mejor sin ganas de hacerlo, el cumplir con nuestras obligaciones, con lo que tenemos que hacer, con el programa que tenemos cada día planeado de nuestras, pues de los deberes de la escuela o de los deberes que tenemos que hacer también, pues como mamá, como papá, en nuestro trabajo, etcétera. La vida concreta, la vida corriente, que entonces allí, en lo cotidiano, se llena de luz. Porque hay que entender de una buena vez que para ser divinos, para ser sobrenaturales, no se trata de ser gente que está fuera de este mundo o que vive siempre permanentemente en grandes elucubraciones, sino que para ser divinos, para endiosarnos, lo que Dios quiere es que aprendamos a vivir cada día nuestra vida de una manera muy humana. Hay que ser muy humanos. Hay que aprender a vivir como vivió María, nuestra madre, que es hoy objeto de las complacencias de Dios, porque Jesús es Dios verdadero, y que es también objeto de nuestra atención y de nuestro cariño, de nuestra meditación, de nuestra reflexión. ¿Y cómo es que vivió María, aquella mujer que hoy la contemplamos más allá de los ángeles, servida por los ángeles, por los santos? Pues lo que nos dice la Escritura es que llevó una vida normal, como la de todas las mujeres de entonces. María es una criatura como nosotros, con un corazón como el nuestro, también capaz de gozos, de alegrías, de tristezas, de sufrimientos, de lágrimas. Y antes de que Gabriel le comunicase el querer de Dios, Nuestra Señora ignora que había sido escogida desde toda la eternidad, que había sido predestinada, que era la sin pecado concebida para ser la madre del Mesías. Más aún, ella se considera a sí misma como una criatura de poco valor, porque ella le dice al ángel que Dios se ha fijado en la bajeza de su esclava. Es decir, con una profunda humildad, reconoce después en el saludo que le dirige a su prima Isabel que Dios, el Todopoderoso, ha hecho obras grandes en ella. Pero no porque ella se lo merece, sino porque Dios ha querido, porque Dios es bueno. Nosotros también entonces hemos de aprender de Santa María, esa mujer excelsa que escuchó la voluntad de Dios, que escuchó la palabra de Dios, pues a vivir nuestra vida de cada día, en las circunstancias concretas de cada jornada, a vivirlas, pues eso, en la contemplación de Dios, escuchando la voluntad de Dios, a vivir de manera muy humana, porque de nada serviría que estemos haciendo grandes ratos de oración y considerando grandes cosas y después, a la hora concreta de la vida, de las diversas circunstancias, no somos humildes, no sabemos sonreír a las personas que tenemos a nuestro lado, no sabemos perdonar, no sabemos reír,
gozar, disfrutar de un buen vino, una buena copa de vino, una buena comida, ser gente un poco rara, ¿no? Gente que se la pasa criticando a los demás o juzgando a los demás. No, Santa María no hizo eso. Santa María no se dedica a criticar a los demás porque ella se sienta mejor que los demás. No juzga a los demás. Ella simplemente se siente la última, la pequeña, y ensalza a Dios, porque es Dios quien ha mirado su pequeñez y quien hace cosas grandes en ella. También nosotros, tú y yo, vamos a pedirle hoy a esta Madre hermosa, por intercesión también de San John Henry Newman y de Saint Denis, vamos a pedirle a Santa María que aprendamos a ser personas muy humanas, que saben vivir su vida concreta, cotidiana, de cada día, vivida en la escucha atenta de la palabra de Dios, en la escucha atenta del querer de Dios, tratando de servir a Él y a los demás con sencillez. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.